3 minutos pasaron ya de la hora 11 en todo el país. La temperatura aquí en nuestra ciudad capital, Corrientes, en la República Argentina, es de 27 grados 5 décimas. La humedad relativa del ambiente del 63%. La presión atmosférica 991,8 hectopascales. Viento del norte a 22 kilómetros por hora, nuevamente aumentó. Y la visibilidad sigue reducida a 8.000 metros, y esto es por el humo, ¿no? Según pronóstico para este día, despejado por la mañana, despejado parcialmente hacia la tarde-noche, 34 de máxima, 20 de mínima. Según extendido para mañana miércoles, también parcialmente nublado, con una mínima de 17 y una máxima de 25. Pero vamos a seguir hablando del clima que está tan oscilante en este tiempo. Cuando digo oscilante, digo, ahora estamos teniendo una temperatura máxima de 25, hoy 34 de máxima, 20 de mínima, y mañana 25 de máxima, 17 de mínima, y el domingo un mínimo de 7 y un máximo de 17. Así es que imagínense lo que es esto, ¿no? Y tiene mucho que ver con el cambio climático y todas estas cuestiones que tienen que ver con el aire húmedo de los océanos. Y en este caso, si bien él es ambientalista, no es climatólogo, pero conoce y bastante esta cuestión del ambiente que hoy nos tiene bastante preocupado a quienes seguimos de cerca estas cuestiones, ¿no? Por ahí la gente, o doña Rosa, don José, no entienden mucho, pero él seguramente con un léxico bastante, digamos, no digo callejero, pero que sea posible entender, nos va a dar un panorama de todo esto, ¿no? Y estoy hablando del doctor Juan José Naif. Él es, ambientalista, y por supuesto que ya le agradezco y le digo, ¿cómo está, doctor? Buenos días, gracias por estos minutos. Juan Barrios lo saluda, ¿cómo está usted? Hola Juan, ¿cómo le va? Un gusto conversar con usted nuevamente. Para mí es un orgullo, doctor, poder tenerlo en nuestro programa y hablar un poquito de todas estas cuestiones, ¿no? Es demasiado generoso en sus conceptos. Bueno, y hay un tema, doctor, que quiero ir directamente al grano, ¿no? En donde, por ejemplo, esta situación que hemos vivido nosotros y lo hemos padecido y sufrido, ¿no? La sequía consecutiva por 3 años. Y hoy la cosa está cambiando, si bien quedan todavía resabios de esta cuestión de la sequía, pero no está tan lejos la República de Chile. Y en Chile está sucediendo problemas de lluvias copiosas, y en donde ya hay evacuados. Terribles las lluvias, terribles las lluvias hemos visto, porque no solamente uno observa lo que pasa en nuestro país, sino también hay que tener una mirada hacia el exterior, ¿no? Y esta cuestión hoy, como dije antes, no está tan lejos. ¿Qué nos puede decir, doctor, sobre esto? Bueno, estamos viviendo, se escucha con un poco de eco, a ver si se puede corregir eso. A ver, doctor, si usted tiene con altavoz, ¿puede ser? ¿Su teléfono? Vamos a cambiarlo, ahí está. Ahí está, eso, lo tenía con altavoz. Ahora sí. Es una situación de gran variabilidad del clima, como usted hizo en su introducción, sí, en el cual nos sorprende mucho los extremos que se están produciendo, tanto de calor como frío, y sobre todo las mayores temperaturas que tenemos en nuestra región. Fíjese que no hemos tenido prácticamente invierno, no hemos tenido ni siquiera más que una helada, nada, muy raro hasta esa época. Los árboles vemos en
en las calles y en el campo vemos que se han secado los fresnos, los ceibos, fruto de esta sequía tan larga que, por lo que yo puedo ver, sigue todavía golpeando toda nuestra región, especialmente Exactamente. la parte sur y central de Corrientes, todos los departamentos que van de Sauce, Monte Casero, Sí. Guatiá, y que es lo que terminó, siento que hayan prorrogado el decreto de emergencia agropecuaria, ¿no es cierto? Ahora, lo que está pasando en Chile no se relaciona directamente con el clima nuestro, porque nosotros tenemos un clima subtropical. El clima subtropical sí se caracteriza por una gran variabilidad térmica y de lluvias, donde la amplitud térmica es de 15 grados o a veces más en el mismo día. Claro. Y también es bastante frecuente estos desplazamientos de clima frío a clima cálido en el término de semanas o de meses, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que está golpeando a Chile es una lluvia de frente que viene del Pacífico y que está golpeando toda la parte meridional de Chile, la zona del Maule, del Biobío. Sí. Y allí el problema es que las pendientes son muy pronunciadas. Ajá. Entonces el tiempo de concentración del agua en la parte baja es muy cortito. Claro. Por poner un ejemplo, una lluvia de 50 milímetros allí puede hacer mucho daño, porque en cuestión de horas vienen los arroyos y los ríos cargados de agua y comienzan a llevarse puentes y rutas y lo que sea abajo, ¿no es cierto? Y han tenido lluvias copiosas de más de 100 milímetros en varios días. Entonces eso es una situación que está produciendo mucho daño. Y a la par de eso vemos que en una parte de la Argentina parece haber terminado la seca, ¿no es cierto? La zona de la Pampa húmeda, donde en los últimos días se han producido lluvias superiores a los 50 milímetros, 80 milímetros. Y ya hay campos anegados. Y ya hay campos anegados, porque es una zona, por una parte plana, en donde el escurrimiento es muy pobre, y por otro lado que las zonas agrícolas tienen el problema de que el laboreo continuo del arado produce la migración de las partículas finas del suelo, esto es limos y arcillas, a la parte baja del suelo, donde no trabaja el arado. Es lo que se forma lo que se llama piso de arado, ¿no es cierto? Entonces esos campos son más anegables más fácilmente. Y se ve, por ejemplo, en la zona nuestra, se ve con los campos que han tenido cultivo de algodón durante muchos años. El efecto del arado determina el roturado del suelo en superficie y la migración de las partículas finas hacia los 30 o 40 centímetros, donde se forma una capa, una costra, por así decir, de materiales finos, que impide la circulación del agua en profundidad. Entonces, la capacidad de almacenaje del suelo no está dada en el metro y medio superficial del suelo, sino en esa capa superficial de 30 o 40 centímetros. O sea, el combo de poca pendiente y de el caso de la formación de costras en profundidad 30, 40 centímetros produce el anegamiento en cortos periodos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, la duda es lo que va a pasar con nuestra región en los próximos meses, porque
los datos que tenemos de la Universidad de Columbia de la semana pasada, sí, es que el mar en el Pacífico ecuatorial sigue estando por encima de los valores normales, o sea, se ha calentado más de lo normal. Entonces, eso significa que al estar más caliente el agua en el mar, en el Pacífico, los vientos alisios, que son los vientos del oeste, traen más humedad sobre el continente y entonces se produce lo que conocemos como el fenómeno del Niño. Claro. Ahora, el tema es que hasta ahora no se ha manifestado en nuestra región. Los ríos están bajos, el Paraná está oscilando en 2 metros, el Uruguay ha tenido una pequeña creciente, pero también está bajo, el Iguazú está bajo, y eso, los ríos, como hemos hablado con usted en otra oportunidad, los ríos son las arterias del paisaje. Entonces, son los indicadores de lo que está pasando en las cuencas. Claro. Eso quiere decir que todavía estamos en un periodo de pocas lluvias, y que se supone que para el verano estaría dando valores superiores a los normales. Claro. Pero hasta lo que conocemos hoy no hay indicios que permitan decir que va a ser un niño terrible, que va a ser un que no va a ser tan severo, eso es cierto, ya lo escuchamos. Claro, claro. Viene pintando como para un niño débil o un niño moderado. Digamos, moderado, ¿no? Sí. Así que, bueno, ojalá que sea así y que traiga un poco más de agua, que es lo que nos hace falta, pero no tanta como para generar condiciones como la del 97-98, por ejemplo. Claro. Doctor, hay una preocupación que tiene, como dije antes, ¿no? Seguimos de cerca todo este tema del cambio climático. Nos preocupa sobremanera, ¿no? Este desprendimiento en la Antártida, ¿no? De un bloque enorme de hielo que se asemeja un poco a lo que es el país, ¿no? ¿Qué opinión le merece todo esto, este cambio que muchos de los líderes mundiales aparentemente no lo toman muy en serio? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, eso no tiene que ver con el calentamiento global, sino que tiene que ver con porque el origen de esa masa de hielo no es un origen glaciar, sino que es por el enfriamiento del límite entre la masa glaciar y la masa oceánica, la masa de agua. Entonces, la masa de agua tuvo temperaturas algo superiores y produjo el desprendimiento de esa superficie de hielo, que es una superficie de menor espesor, es una superficie, son témpanos en realidad, no son icebergs, que son los glaciares que tienen la profundidad de 100 metros o más, ¿no es cierto? Claro. Ahora, no nos tenemos que asustar por el cambio climático, porque el cambio climático ha habido siempre, desde que hay atmósfera, ¿no es cierto? Sí. El asunto es que hay que ver también que no toda la culpa que se le echa al hombre es del hombre, sino que tiene que ver con la naturaleza misma. Exacto, con ciclos astronómicos que se relacionan con la mayor o menor cantidad de energía que entrega el Sol. Entonces, estamos pasando en un periodo de mayores temperaturas, eso es cierto, durante todo este periodo de los últimos 100 años, y especialmente durante los últimos 30 años. Yo estuve viendo la información que publica el ICAA en su página y las temperaturas de los últimos meses son superiores a las temperaturas de los últimos 30 años. Entonces, no es solamente que tenemos pocas lluvias, sino que tenemos temperaturas más altas, y hay otro factor al que no se le presta demasiado importancia, y es que tenemos mayor frecuencia de vientos. Corrientes habitualmente es una ciudad sin viento. Sin invierno.
Claro, todos estos días hemos tenido vientos y hoy tenemos valores de humedad, arrancamos con un valor de humedad del 70%, lo cual a las 7 de la mañana es muy bajo, ¿no es cierto? Sí, y a mediodía vamos a estar con 50% de humedad o cosas así. Entonces, tenemos altas temperaturas, mayor influencia del viento, menor humedad, y bueno, es la configuración propia de una situación de sequía, ¿no es cierto? Claro, claro. Pasa, doctor, que uno al ser comunicador recurre a la fuente, ¿no? Y al leer tanto, al escuchar una cosa, escuchar lo otro, uno dice, no, tengo que ir a la fuente. Y entonces uno dice, haber leído el deshielo de los polos y el desprendimiento de tal témpano y esto y lo otro, y uno medio como que se asusta, ¿no? Y entonces la relación es como que está bien lo que nos acaba de decir, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero claro, hay que aclarar, dijo el lechero, ¿no? Y le ponía agua a la leche. Así es que, doctor, hecha la aclaración, me alegra mucho poder dialogar con usted y aprender un poquito más de todas estas cuestiones que, por supuesto, le vamos a seguir haciendo el seguimiento, ¿no? Porque esto no es casual, los fenómenos climáticos que no solamente, yo nombré Chile por ahora, ¿no? Pero el calor intenso que está sufriendo Europa, los Estados Unidos, en Irán las lluvias copiosas que arrastra todo, y así sucesivamente, ¿no? China, no solamente Chile en este caso, pero observamos estos fenómenos climáticos que uno se preocupa, ¿no? Y hay que dar la información fidedigna de todo esto, ¿no? Y con usted al frente, ¿no? Mire, Juan, con estos temas estamos aprendiendo todos. Y estamos aprendiendo, digo, porque tenemos muy poca información. O sea, no podemos vincularlo con modelos estadísticos firmes, por el hecho de que tenemos 100 años, 150 años de datos de lluvias y temperaturas. Las temperaturas en el mar se están tomando hace 30 años. Entonces, es un periodo muy cortito que por lo tanto es poco confiable cuando damos pronósticos o ese tipo de cosas. Por eso hay que ser prudente y tratar siempre insistir en lo que hemos hablado con ustedes en otras oportunidades, es decir, en adaptarnos a las situaciones que son drásticas y que nos pueden poner en situación de peligro, sea esto los anegamientos, las inundaciones, la estructura y el mantenimiento de las rutas o de los puentes, son cosas que uno se da cuenta cuando ya tenemos el problema encima. Entonces, pero tampoco alarmar, ¿no, doctor? No, claro. Alertar y no alarmar. Claro. Doctor, ha sido un gusto dialogar con usted nuevamente y gracias por estos minutos. No, gracias a usted y estamos en contacto. Un abrazo, que tenga un buen día. Y gracias, igualmente. El doctor Juan José Ney, ambientalista, nos clarificó un poquito todo, ¿no? Y aprendemos con él, claro que sí que aprendemos, porque de eso se trata, ¿no? El saber no ocupa lugar, lo dijo alguien, muy bueno en esa época, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento. Nos vamos a la pausa, la música, ya volvemos.